Bueno, retomamos donde lo habíamos dejado. Vamos aquí a ampliar suficiente el asunto, más o menos hasta ahí. Y vamos ahora con... Bueno, vamos a seguir. Estamos estudiando las razones trigonométricas dentro de un... lo diré, una circunferencia goniométrica, de manera que ahí más o menos. Bueno, pues estábamos diciendo que para un ángulo determinado que llamaremos alfa, en una circunferencia goniométrica el radio, que es la hipotenusa, digamos, bueno, voy a ponerlo así, el radio es la hipotenusa, entonces podemos decir que el radio, que es la hipotenusa, vale la unidad. Así que eso de goniométrico se refiere a esto, que vale la unidad. Entonces, nosotros podíamos en esta situación decir que el seno de un ángulo alfa, así como el coseno de un ángulo de alfa, podemos directamente decir que es y o x respectivamente. Esta es una situación clave y en cualquier caso asociábamos el cateto vertical con el seno directamente y el cateto horizontal con el coseno directamente, precisamente por lo que acabamos de decir. Bien, por otro lado, haciendo un inciso súper pequeño, sabemos que en los ejes de coordenadas, en los ejes cartesianos también llamados, vamos a hacerlo aquí a modo de recordatorio, sabemos que el eje horizontal son las X, el eje vertical son las Y, también hablamos de las X como eje de abscisa y de las Y como eje de ordenadas. Pues bien, en esta situación sabemos que en el cuadrante primero podemos dividir todo en cuadrantes y en el cuadrante primero tanto la X es mayor que 0 como la Y es también mayor que 0. En el cuadrante segundo la X es menor que 0 aunque la Y sea mayor que 0. En el cuadrante tercero ambos, tanto X como Y, son menores que 0. Y en el cuadrante cuarto es la X el que es menor y la Y el que es mayor. Todo esto que acabamos de poner, ¿de dónde viene? Bueno, pues es algo tan sencillo y tan obvio, todos lo saben, aunque a lo mejor no se habían detenido a ponerlo de la manera que lo estamos haciendo ahora. Sabemos que si yo tengo, por ejemplo, un punto aquí, en el primer cuadrante, tendrá una coordenada X que es mayor que 0 y una coordenada Y que es mayor que 0. Sin embargo, si tenemos un punto en el segundo cuadrante, la coordenada X será menor que 0, mientras que la Y seguirá siendo mayor que 0. Pues esto es un poco a lo que nos estamos refiriendo. Sucesivamente, si sigo terminando estos ejemplos, si tuviese un punto, vamos a poner aquí, en el cuadrante tercero, tendría una Y que es negativa, pero una X que también lo es. Efectivamente, es lo que acabamos de decir. Y finalmente, vamos a ponerlo en color el verde este, si tuviese un punto aquí, tanto la coordenada X como la coordenada X sería mayor que 0, pero la Y sería menor que 0. Pues eso que acabamos de decir es lo que hemos puesto básicamente en el esquema este anterior. Vale. Entonces, si ahora enlazamos estas dos ideas,
si hemos dicho que en una circunferencia goniométrica el seno es y el coseno es x, puedo saber que cuando, vamos a ponerlo, los otros tres casos, aquí, vale, aquí, aquí, vale, así no me cabe, aquí, aquí y ahí, bueno, más o menos, algo así, así, algo así, así, algo así y así. Bueno, de aquella manera ustedes entienden lo que estoy diciendo, y simplemente para que visualmente lo veamos, ¿qué pasaría cuando tengo un ángulo del segundo cuadrante? ¿Qué pasaría cuando tengo un ángulo en el tercer cuadrante? ¿Y qué pasa cuando lo tengo en el cuarto cuadrante? Bueno, pues si estamos diciendo que la circunferencia goniométrica, repetimos, hasta la saciedad, el seno de alfa se podrá comparar con la y directamente y el coseno de alfa se podrá comparar con la x directamente, pues lo tenemos bien claro. Vemos que en el segundo cuadrante el seno de alfa, que es y, seguirá siendo mayor que 0, se me ha ido esto un poco, y el coseno de alfa, que es x, en este caso será menor que 0. Esto no es más que lo que hemos dicho, perdón, no es más que lo que hemos dicho en este caso. ¿Está bien? Y tiene todo el sentido del mundo, porque efectivamente la x está por encima del eje, perdón, la y está por encima del eje x, como tal es positiva, y la x está a la izquierda del origen y como tal es negativa. Entonces tiene sentido. Haciendo lo propio, vemos que aquí, en el tercer cuadrante, el seno está ahora hacia abajo. El seno, repetimos, con una circunferencia goniométrica es y por tanto será menor que 0, y el coseno, que sigue estando a la izquierda del origen, seguirá siendo negativo. El coseno de alfa es x y por tanto decimos que el coseno es negativo. Finalmente, para el cuarto cuadrante, podemos decir que el seno de alfa, que es y, es negativo, mientras que el coseno de alfa, que es x, es positivo. Ni que decir tiene que para el primer cuadrante, que sería el ejemplo inicial, este de aquí sería el primer cuadrante, tenemos que tanto el seno de alfa, que es y, es positivo, como el coseno de alfa, que es x, también es positivo. Si ven, todo esto coincide con lo dicho anteriormente, no refiriéndonos a las razones trigonométricas de seno y coseno, sino a la x y la y directamente. Pero es que en la circunferencia goniométrica, hablar de seno o coseno o de y x respectivamente es lo mismo, puesto que la hipotenusa vale 1, que es la característica. Con esto podemos simplemente hacer una especie de resumen diciendo que en una circunferencia goniométrica, ahora nos olvidamos de la circunferencia goniométrica, nosotros decimos que por cuadrantes, saben ya cuál es el primer cuadrante, y que se va abriendo hacia el segundo, tercero y cuarto en sentido antihorario, pues podemos decir que en el primero seno de alfa es positivo, el coseno de alfa es positivo. En el segundo podemos decir que el seno de alfa sigue siendo positivo, mientras que el coseno de alfa es negativo.
que en el tercero podemos decir que el seno de alfa pasa a ser negativo mientras que el coseno de alfa sigue siendo negativo. Y en el cuarto podemos decir que mientras que el seno de alfa con respecto al tercero sigue siendo negativo, el coseno ahora vuelve a ser positivo como lo fue en el primer caso. Esto, dicho de otro modo, significa que si alfa, que entre 0 grados y 90 grados, podemos decir, si alfa se encuentra entre 0 y 90, podemos decir que el seno de alfa es mayor que 0 y el coseno de alfa es mayor que 0. Esto es exactamente lo mismo que representarlo en el cuadrante, ¿lo ven? El primer cuadrante, ¿qué es? El primer cuadrante no es más que todo el conjunto de ángulos que están entre 0 grados y 90 grados. Si me paso de 90, paso al segundo cuadrante, es decir, si estoy entre 90 grados y 180 grados, estaré en el segundo cuadrante y por tanto el seno de ese alfa que está entre 90 y 180, aunque seguirá siendo positivo, el coseno, sin embargo, tendrá que ser negativo. Precisamente por lo dicho. Si pasamos de 180, estaremos ya en el tercer cuadrante y en ambos casos, tanto en el seno como en el coseno, ambos serán negativos. Y si nos pasamos de 270, mientras que el seno sigue siendo negativo, el coseno de alfa pasará nuevamente a ser positivo. Porque pasarnos de 270 es precisamente estar en el cuarto cuadrante. Son dos maneras de expresar exactamente lo mismo. Pero ojo, aquí estamos hablando tanto del seno como del coseno. ¿Y acaso nadie echa de menos a la tangente? ¿Qué pasa con ella? Bueno, nosotros sabemos que la tangente, a modo recordatorio, pues sabemos que tangente de alfa es igual, por definición, cateto opuesto partido por cateto adyacente, pero esto sabíamos que era exactamente igual que el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Y si yo me sé los signos en cada cuadrante, tanto del seno como del coseno, me será muy fácil definir el signo de la tangente en cada cuadrante. En el primer cuadrante tenemos que tanto seno como coseno es positivo, así que positivo entre positivo me da positivo. De la misma manera, en el segundo cuadrante tenemos que el seno es positivo mientras que el coseno es negativo y por tanto me dará negativo. En el tercero, todos son negativos y como tal, negativo entre negativo me da positivo. Y sin embargo, en el cuarto, negativo entre positivo me vuelve a dar negativo. Esto hace que si yo quisiese hacer una pequeña representación en una circunferencia de cómo se va a comportar la tangente según el cuadrante en el que, a ver que lo estoy haciendo sin cariño esto y no me está dando bien. Ahí está. Ahí está más o menos. Pues diremos que en el primer cuadrante la tangente de alfa es positiva, en el segundo la tangente de alfa es negativa, en el tercero la tangente de alfa vuelve a ser positiva por aquello que menos entre menos es más, y en el cuarto la tangente de alfa es negativa. ¿Vale? Ni que decir tiene que cosecante, secante y cotangente tienen idénticos signos por cuadrante que seno, coseno y tangente respectivamente, puesto que son simplemente la inversa, pero no se les cambia el signo. ¿Vale? Bueno, pues esto es otra de las cuestiones que tenemos que tener clara, que no es especialmente complicado, pero en cualquier caso, si no se entiende, siempre tienen la suerte de verlo en vídeo las veces que necesiten. Vale, aquí voy a poner un pequeño... No sé si es necesario, pero así igual compartimento un poco. Vale, ahora vamos a estudiar, y de esto habrá un ejercicio expresamente, que sería
sin calculadora, estaría pensado para hacerse sin calculadora, y es aquello de que hay relaciones entre las razones de ciertos ángulos. Vamos a estudiarlo, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Vamos a poner esto. A ver. Aquí. Perdonen que esto lo estoy manejando de aquella manera todavía. Bueno, vamos a darlo por bueno ahí. Vamos a poner aquí ahora relaciones entre las razones trigonométricas de ciertos ángulos. Esto en el libro lo tiene en la página 105 y no es más que aquello de que cuando pluma... A ver, voy a probar con esto a ver qué es. Ah, me gustaba más la pluma, no sé a ustedes. Voy a ver el rotulador. Trazo gordo, ¿no? Vamos a tirar de pluma estilográfica. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos nuevamente una circunferencia. Ya no sé cuántas he dibujado ya. Bien. Y pongamos que tenemos aquí un ángulo determinado, que vamos a llamar lógicamente alfa, ¿vale? Y sabemos entonces que tenemos una y una x, y vamos a suponer que tenemos un ángulo que es exactamente igual que 180 menos alfa. Es decir, sería algo simétrico con respecto al eje horizontal. En realidad tendríamos este ángulo que sería 180 grados menos alfa. Oye, ¿cómo sé que ese ángulo es 180 grados menos alfa? Pues porque si a un lado tengo alfa, al otro lado esto de aquí también es alfa, ¿no? Y está claro que la totalidad, es decir, si yo voy de 0 al otro lado, he recorrido 180. Así que no cabe duda de que el ángulo del segundo radio que hemos dibujado es 180 menos alfa. Pero claro, tiene esa relación con alfa. Tenemos esa relación. ¿Vale? ¿En qué tenemos relación? Pues precisamente en que la i de ese ángulo 180 menos alfa será exactamente igual que la i del ángulo alfa. Exactamente la misma. Exactamente la misma. Y sabemos que en una circunferencia goniométrica, lo hemos repetido hasta la saciedad, en una circunferencia goniométrica, sabíamos que el seno era y y el coseno era x. Y como tal, yo ahora muy abiertamente, si para este caso particular en el que estoy relacionando alfa y 180 menos alfa, observo gráficamente cómo la y es la misma, pues no queda otra que el seno sea el mismo. Por tanto, sin despeinarme lo más mínimo, puedo decir que el seno de alfa es exactamente igual al seno de 180 menos alfa. ¿Ven el razonamiento? Si seno es igual a i en la circunferencia goniométrica, si el seno es igual a i en la circunferencia goniométrica, y además gráficamente vemos que alfa y 180 menos alfa comparten
comparten misma y, ahí lo vemos, en naranja, perfectamente puedo decir que el seno de una y el seno de otro ángulo son iguales, así que el seno de alfa es igual al seno de 180 menos alfa. ¿Qué decir con respecto al coseno? Pues algo por un razonamiento similar. Si el coseno de alfa es x, el coseno de 180 menos alfa, no sé ustedes cómo lo observarán, pero parece claro que sea menos x. Así que si el coseno de alfa es x, una circunferencia gonométrica, el coseno de alfa será igual a menos el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque gráficamente vemos que para alfa el coseno de alfa es x y para 180 menos alfa el coseno de 180 menos alfa es menos x, ¿no? Y ahora acabo de detectar aquí un pequeño error. Aunque esto se suele poner así, ¿vale? Por ser coherente con el libro. ¿Vale? Y con la tangente, ¿qué hemos de decir? Pues, hombre, una vez, como siempre, si tengo definido tanto seno como coseno, puedo definir rápidamente la tangente. La tangente de 180 grados menos alfa no es más que el seno de 180 grados menos alfa partido por el coseno de 180 grados menos alfa. Y esto a su vez es el seno de alfa partido por el menos coseno de alfa, que eso no es más que la menos tangente de alfa. Así que en resumen, podríamos decir que la tangente de 180 grados menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos. Este sería para 180 menos alfa con respecto a alfa. Vamos a ver, yo creo que me cabe aquí perfectamente. Vamos a hacerlo aquí. Ahí está. Vamos a trabajar aquí. Ok. Vamos con otro. ¿Qué pasa ahora si comparo alfa con 180 más alfa? Es decir, eso de ahí. Esto es alfa también. Creo que todo el mundo lo ve claro, ¿no? A ver. Ese ángulo de ahí es igual a ese ángulo de ahí. Y alfa, vamos a decir beta, las betas serían iguales y los alfas serían iguales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y todo sumaría 360. Bueno, así que puedo decir que en realidad, vamos a ponerlo en este color, a ver, este color, este ángulo de aquí, en realidad es 180 grados. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí son 180 y luego le sumamos alfa. ¿Lo ven? Entonces vamos a comparar la relación que hay entre las razones trigonométricas de alfa y 180 menos alfa. Pues como antes, yendo un poquito más rápido, en este caso tendremos una y positiva para alfa y una x positiva para alfa. Es decir, primer cuadrante, ya sabemos que tanto la y, es decir, el seno, como la x, es decir, el coseno, son positivos. Sin embargo, cuando es 180 más alfa, tenemos la circunstancia
de que tanto la y como la x, ahora pasarán a ser negativos. Así que podemos decir menos y menos x. Pues haciendo un razonamiento rápido como el de antes, diremos que cuando vamos a relacionar alfa con 180 grados más alfa, si relacionamos eso, diremos que el seno de alfa, el seno de 180 grados más alfa será el contrario al seno de alfa secas. Que el coseno de 180 grados más alfa, como ocurría antes, será el contrario del coseno de menos alfa. Y la tangente de 180 grados más alfa, por un razonamiento similar al anterior, acabará siendo el menos seno de alfa entre el menos coseno de alfa y por tanto será más la tangente de alfa. El razonamiento es el mismo que el de antes, exactamente el mismo que el de antes. Lo pongo aquí, no pretendía hacerlo, pero me acabo de arrepentir sobre la marcha. Sería la tangente de 180 grados. Bueno, no voy a hablar porque si no, como va con desfase, molesta más. Y esto que me puedo ahorrar ahora. Vale, pues ahí tendríamos esta otra relación, ¿vale? Bueno, pues las otras dos que saca el libro son semejantes. Voy a ponerlas aquí debajo. Intento más o menos mantener las proporciones. Vale. Vamos con otra. Vamos a relacionar ahora alfa y 90 menos alfa. Circunferencia gonométrica al canto. Ahí tenemos el eje vertical, el eje horizontal. Y vamos a relacionar un ángulo alfa cualquiera en el primer cuadrante con, ojo al dato, 90 menos alfa. Eso significa que más o menos esto de aquí será también alfa. Por tanto, es que no sé ya ni en qué color estaba haciendo el otro, vamos a ponerlo en el verde este. Por tanto, este ángulo de aquí no dejará de ser más que 90 menos alfa. Pues eso es lo que voy a relacionar, alfa con 90 menos alfa. Me ha parecido un poco vasto esa flecha, vamos a ponerla aquí por dentro. 90 grados al que le quito alfa, ¿no? Sería a 90 grados le quito alfa. No sé si van viendo eso. Vamos ahora con el colorcito que yo le llamo naranja, espero no estar diciendo una chorrada. Bueno, pues con lo mismo que antes, vamos a ir relativamente rápido. Tenemos los catetos y x para un ángulo cualquiera alfa. Y resulta que para el 90 menos alfa, resulta que tenemos esta y, bueno, voy a hacer otro color porque si no se va a solapar, voy a hacer un rosita, esta y esta x. ¿Qué pasa con esto? Tenemos dos triángulos que está ocurriendo lo siguiente. En este triángulo de aquí, vamos a llamarle triángulo 1, tanto la x como la y, ojo, van a ser positivos en este caso, no hay duda al respecto, yo creo. Tenemos un triángulo que es de este estilo, vamos a intentar ponerlo lo más semejante a lo que tenemos ahí dibujado. Sería algo así, ¿no? Bien. Y el triángulo 2, que vamos a ponerlo en este color, triángulo 2, vamos a decir que es de este estilo. Aunque gráficamente esto no lo estoy haciendo perfecto, pero van intuyendo qué puede ocurrir. Vamos a ver qué pasa si hablamos de sus ángulos.
hemos dicho que este de aquí es alfa. Bien. Alfa, bien. Este de aquí, ni que decir tiene, que son 90 grados. Bien. Del otro, ¿qué sé? Sé que este es 90 grados y sabíamos que esto de aquí era 90 grados menos alfa. Este de aquí son 90, este de aquí son 90. Bien. La pregunta es, en el T1, ¿cuánto vale beta? Y en el T2, ¿cuánto vale gamma? Yo sé que la suma de los ángulos de todo triángulo tiene que sumar 180 grados. Entonces 180 será igual a 90 grados más 90 menos alfa más beta. Y en el otro sé que 180 grados también tendrá que ser igual a la suma de 90 grados más alfa más gamma. ¿No? Supuesto alfa conocido, ¿vale? Tanto beta como gamma serían las incógnitas, pero alfa sería el ángulo que conocemos. Bueno, en cualquier caso, si yo hago estas operaciones, fíjense, rápidamente, aquí quedaría 180 grados es igual a 90 más 90 son 180 grados, menos alfa más beta. Bueno, he sumado 90 más 90. Si tengo 180 grados a un lado y a otro, ¿qué puedo hacer? Los puedo eliminar. Y entonces si paso el alfa a la izquierda, me queda que ese ángulo beta es precisamente alfa. Y si hago la operación de abajo, tendré que 180 grados menos 90 grados es igual a alfa más gamma. 180 grados menos 90 son 90 grados. Y si paso el alfa hacia la izquierda, me queda que gamma es 90 menos alfa. ¿Qué significa eso? Que los triángulos T1 y T2 son exactamente el mismo triángulo, solo que girados. Solo que girados. ¿Lo ven? Ambos triángulos son un triángulo, lo voy a poner aquí arriba, con estas características. Me da igual que esté girado o no, pero es un triángulo que tendría un ángulo rectángulo, tendría aquí un 90 menos alfa y aquí un alfa. ¿Lo ven? Ahí está, ¿no? Así que es tan sencillo como decir que, y ojo que esta es la cuestión, la I del T1, voy a ponerlo en colorines también, la I del triángulo 1, ¿vale? La I del T1 es igual a la, ojo, a la X del triángulo 2. Perdón, la I de, bueno, ven los colorines que me estoy liando yo. La I del triángulo que hemos llamado 2, no sé por qué le he llamado 2, porque en realidad es el inicial, pero bueno, la I naranja es igual a la X rosita. ¿Lo ven? Y diré que la X naranja tendrá que ser también igual a la Y rosita. Si ven, la Y rosita tiene que ser igual a la X naranja. Bien. ¿Y quién es la Y? Y aquí vamos a retraducir. ¿Quién es la Y naranja? El seno de alfa. ¿Quién es la X rosita? La X rosita. El coseno de 90 menos alfa. ¿Quién es la X naranja? El coseno de alfa. ¿Quién es la Y rosita? El seno de 90 menos alfa. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Lo voy a poner... Bueno, sí, me basta con ponerlo ahí. Sería esto con esto, esto con esto. ¿Lo ven? Ni que decir tiene, ojo, que la tangente al loro con esto, que la tangente de... No, vamos a ponerlo... Sí, voy a ponerlo ahí. La tangente de 90 menos alfa es igual
al seno de 90 menos alfa partido por el coseno de 90 menos alfa. Y esto, seno de 90 menos alfa, hemos dicho que es el coseno de alfa. Y el coseno de 90 menos alfa, hemos dicho que es el seno de alfa. ¿Dónde lo hemos dicho? Profe, yo ya estoy liado. ¿Dónde lo hemos dicho? Pues aquí arriba lo vamos a decir. ¿Vale? ¿Y qué es por definición el coseno de alfa partido del seno de alfa? Podríamos poner aquí una especie de recuerda. Aquí habría que recordar dos cosas. Por un lado, que la tangente de alfa es lo mismo que el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Y por otro, que la tangente de alfa es lo mismo que que la cotangente de alfa es lo mismo que 1 partido de la tangente de alfa. También a veces se pone la tangente inversa. Pues que precisamente si tangente de alfa es seno entre coseno, pues coseno entre seno es la inversa de la tangente. Esto es precisamente la inversa de la tangente. Y que acabamos de decir que es la cotangente de alfa. Así que imagínense el nivelón, que la tangente de 90 menos alfa es lo mismo que la cotangente de alfa. Está quedando hasta bonito esto, ¿no? Bueno, y el último caso, que también viene, como observarán en el libro, es 360 menos alfa. 360 menos alfa, que a fin de cuentas tendrá mismo coseno y distinta. Vamos a ver. Y distinto. Bueno, vamos a hacerlo en medio de historia. Aquí vamos a hacerlo. Siempre digo rápido y no sé cuánto estoy tardando en hacerlo, pero bueno, voy a intentar hacerlo relativamente rápido. Bueno, quítame. Vamos a dar un alfa determinado ahí, y estoy diciendo que ese alfa también lo quiero quitar por aquí. Bueno, pues si tengo un alfa aquí, está clarísimo que el ángulo este de aquí grandote es si a 360 le quito precisamente alfa, ¿no? Así que queda bastante claro que sería 360 grados menos alfa que le quito, porque repito, precisamente esto de aquí también es alfa. Entonces tenemos que es ahí, que es en la circunferencia gonométrica, es el seno, y la x, que es una circunferencia gonométrica, es el coseno. Ojo que la x es coincidente tanto en uno como en otro. Sin embargo, la y es negativa en este caso. Bueno, pues rápidamente sabemos entonces que el seno de 360 grados menos alfa será, como esto es menos y, pues será igual al menos el seno de alfa, porque hemos visto que es y. Esa es la cuestión, ¿vale? Yo creo que a estas alturas, poco más, el razonamiento continuamente es el mismo, así que no nos vamos a volver mucho más locos. Y en el caso del coseno coinciden. En caso de la tangente de 360 grados menos alfa, por razones obvias, será la menos tangente de alfa, como ocurría en el primero de los ejemplos que pusimos, ¿vale? Así que, aunque solo lo he puesto en un caso, y no sé si usé este color, este sería la relación entre alfa y 360 grados menos alfa. Ahí ya tenemos la relación. Este sería la relación entre alfa y 180 grados menos alfa. Y esta sería la relación entre alfa y 180 grados más alfa. ¿Vale? Bueno, y todo esto vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo. Y además que está relacionado con lo que vimos en el vídeo anterior, que es la tabla de trigonométrica de ángulos notables. Vamos a suponer que a mí me dan, vámonos aquí a poner un ejemplo. Vámonos aquí. Ejemplo 1. Bueno,
me dicen, sin calculadora, me dicen, halla el coseno de 210 grados, por ejemplo. Vale, sin calculadora. Se supone que yo me sé la tabla. Bueno, pues yo aquí puedo pensar, vamos a ver, yo sé que 210 lo puedo poner como 180 grados más 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Luego podré decir que el coseno de 210 es lo mismo que el coseno de 180 grados más 30 grados. Ven que aquí estamos trabajando en grados sexagesimales que no radianes, ¿no? Esto valdría también para radianes, exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, 210 podemos decir, 210 grados que son 180 grados más 30 grados. Bien, pues si nos vamos, digamos que ahora en mi cabeza tengo que recordar, vamos a ver dónde lo he puesto, tendría que estar recordando este caso de aquí. ¿Lo ven? Tendría que recordar este caso. Y en particular tendría que irme al coseno de 180 grados más alfa. Y me dice que es menos coseno de alfa. Pues entonces yo, en mi problema, tendría que decir que esto es igual al menos coseno de 30 grados. Ojo, estamos sin calculadora. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, si yo me sé la tabla y yo sé que el coseno de 30 grados es raíz de 3 partido de 2, me será muy fácil, aquí aunque no tenga calculadora, y por todo lo que estamos estudiando ahora mismo, decir que el menos coseno de 30 grados será igual al menos raíz de 3 partido de 2. Esta sería la solución al coseno de 210 grados. Otro ejemplo. Seno, por ejemplo, de 315 grados. Estamos en el cuarto cuadrante. Bueno, yo sé que 315 grados lo puedo poner como 360 al que le quito 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sumo 45 grados a 315, me da precisamente 360. Así que estamos en el caso último, estaríamos en este caso de aquí. Alfa y la relación entre alfa y 360 menos alfa. Y ahora me preguntan por el seno y estamos viendo aquí que el seno de 360 grados menos alfa es el menos seno de alfa. Así que, no sé, estoy liando mucho con tanta ampliación y demás. Podemos decir que el seno de 315 grados es igual al seno de 360 grados menos 45 grados, ¿vale? Pero yo sé que esto es igual al menos seno de 45 grados. Y ya no voy a ampliar y desampliar, pero el seno de 45 grados, que es igual al coseno de 45 grados, será raíz de 2 partido 2. Y como hay un menos, le pongo un menos. ¿Lo ven? Pues este tipo de ejercicio entra en el examen 100% y se basa en esto. No hay más que ver. Oye, que mi ángulo es tercer cuadrante. Aplico este razonamiento. Vamos a ponerlo aquí. Tercer cuadrante. ¿Qué es del cuarto cuadrante? Aplico este razonamiento. ¿Qué es del segundo cuadrante? Aplico este razonamiento. ¿Y qué es del primer cuadrante? Aplico este razonamiento. ¿Vale? De memorieta a memorieta habría que saberse lo que está subrayado en amarillo. Eso es lo que habría que saberse, ¿vale? No obstante, esto repito que es literalmente lo que viene en el libro en la página 105, ¿vale? Y tipo de ejercicios como el 23, por ejemplo, que creo que hicimos en clase, el 27, en fin. ¿Vale? Pues así están las cosas. Importante, si hay un ángulo que supera los 360, vamos a suponer que me piden hallarlo de 480. Pues yo a 480 le quito 360 y me quedo en 120.
y entonces entiendo que 120 no es más que 180 menos 60 grados, ¿vale? Y a partir de ahí trabajo con alfa como si fuese 60 grados. Bueno, pues hasta aquí sería el siguiente vídeo. Quedaría apenas identidades trigonométricas